días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo la reseña en bloque de la sección del baúl de la abuela. Seguramente ya vieron el video de Fyodor Dostoyevsky que hablé de Crimen y Castigo hace algunos días y ahora les voy a hablar de los otros dos libros de la sección, que es justamente Trópico de Cáncer de Henry Miller, que lo acabé recién ayer y no fue una linda experiencia, y La peste de Albert Camus, ¿ya? Ustedes saben que en este bloque relativamente tuvimos muy buenas lecturas. Si es que me siguen en Instagram sabrán que tuvimos muy buenas lecturas. Casi todas las lecturas fueron de 4 a 5 estrellas, maravillosas, hasta este libro, que justamente es el primero que vamos a hablar, que es Trópico de Cáncer de Henry Miller. Verán, como ya creo que vieron el libro de la reseña de Dostoyevsky, del Crimen y Castigo, sabrán que a veces por el título yo suelo inferir ciertas cosas, ¿no? Sé que hay un Trópico de Cáncer y un Trópico de Capricornio que es escrito justamente por Henry Miller. Entonces yo pensé que tal vez esto era como una biología, una especie de misterio thriller en la que pasaban cosas conectadas una en el norte, o sea, en el norte global, Trópico de Cáncer, y el otro en el sur global, Trópico de Capricornio. Pensé eso, no sé si es que estoy en lo correcto, la verdad. La verdad, el título nada tiene que ver con el libro y el libro, la verdad, no aporta nada. Lamentablemente, Trópico de Cáncer es para mí un mal libro. ¿Por qué? Bueno, yo creo que en varios de los videos pasados, de reseñas pasadas, he hablado de que a mí generalmente el realismo sucio no me gusta. El realismo que es famoso con Bukowski, también leímos a la autora Gabriela Ponce Padilla, que esta es autora ecuatoriana con esta pequeña antología de cuentos de antropofagitas que nos muestra una especie de realismo sucio en una especie de visión femenina, que no me agradaron mucho los cuentos, pero me gustó ciertas innovaciones de escritura, que estaba bien, y eso fue lo que hacía como que, digamos, amigable a la obra, que sean relatos y nada. Pero este libro literalmente no solamente peca de no decir nada, o sea, no tener trama, no hay nada que contar, o sea, no te están contando nada, ¿ya? También peca de ser de sucio, o sea, asqueroso, básicamente, en el sentido de que los temas, bueno, ustedes saben que el realismo sucio habla mucho de estas relaciones sexuales explícitas, pero aparte de ser explícito, te lo hace, digamos, un poco más vulgar y asqueroso, digamos así. Toca temas demasiado, bueno, o sea, básicamente la novela trata de un protagonista que, por lo que entendí en el libro, es el mismo Henry Miller, porque en algún punto le dicen Joe, pero en algún momento uno de los personajes le dice al protagonista, ¿y tú qué opinas, Henry Miller? Como Henry Miller, el escritor. Entonces, creo que esta novela seguramente es como llaman actualmente, un incel, una introducción del autor a la novela. Y me da a entender que es como que el relato de lo que es eso. Henry vivió en París en algún punto de su vida como una persona miserable, básicamente. ¿Ya? No en el sentido miserable que nosotros conocemos, según él es libre, porque, o sea, él no trabajaba, no tenía para comer, lo único que pensaba era en lupanares y básicamente era ver a quién se le arrima, ¿ya? O sea, es una de esas personas despreciables con la que nadie quiere estar, ¿ya? Que solamente piensa en el delicioso, en el frutifantástico, con quién lo va a hacer y qué trago se va a tomar antes de, y cómo va a ir al lupanar y cómo va a dormir en algún punto, ¿ya? Entonces, es una novela que no tiene ni pies ni cabeza. Yo pensé cuando empecé a leer que tal vez es este tipo de novelas de realismo sucio eventualmente, que por lo general presentan al protagonista de una manera miserable en las calles, cafés de París, porque siempre escogen a París para hacer ese tipo de cosas, no sé. Rodeadas básicamente, dan una imagen de una París en la que todos son unos depravados, básicamente, que en todo lado hay prostitutas y que
todos se pueden compartir mujeres y que las mujeres simplemente sirven para polvos, nada más. Entonces, básicamente muestra cómo él quiere quitárselas a las amigas de las amigas, a sus amigos, y cómo quiere robarse cosas, y cuando ya las mujeres, digamos, caen a sus pies, él dice como que no, gracias, mijita, me voy. Como que, ¿quién te entiende? ¿Quién te entiende? Aparte, como les digo, las escenas son más que explícitas, son demasiado gráficas, demasiado vulgares, muy gráficas. Entre estas escenas, que son muy cortas, o sea, son 200 y pico de páginas de nada, para que luego entre estas escenas tengas pensamientos filosóficos que nada tienen que ver. O sea, la verdad es un despropósito de novela, si es que se le puede llamar así. Vi que no soy la única que piensa así, puse lamentablemente una estrella en Goodreads y hay muchas personas que piensan exactamente lo mismo y que abandonaron el libro a las 100 páginas. Yo, como les digo, pensé que tal vez este personaje podría cambiar, que podría encontrar una mujer que lo retenga, que lo obligue a reconstruirse o replantearse su forma de vida, pero la verdad no. Hasta el mismo protagonista tiene el descaro de enfermarse cuando está empezando a vivir bien. O sea, creo que es este tipo de vida bohemia, no sé si es que esa es la vida bohemia, la verdad no sé, y que también tuve un problema con esa representación, una mosca, representación de vida en Rayuela con Cortázar, que no me entra en la cabeza, pero es esta representación de este tipo de vida de nada, casi nada de trabajar y solo estar en cafés o bebiendo, o en este caso en lupanares. Pero que no aportan nada, ¿ya? No hay historia. No, y estas reflexiones son fuera del recipiente, como dirían en Delutiers. Es hasta somnífero. O sea, yo generalmente, como les he comentado, si me siguen en Instagram, saben que yo soy lectora de transporte público, porque literalmente son 3 horas diarias, 1 hora y media de ida y la otra de regreso, perdidas en el día, ¿ya? Así que yo generalmente cuando en la tarde a veces estoy muy cansada, me duermo en el bus leyendo, pero es porque estoy cansada del trabajo. Pero en este libro es la primera vez que me pasa que me estoy durmiendo en la mañana. O sea, eso nunca me había pasado. O sea, yo lo terminé porque dije, tal vez en algún punto esta vaina mejore, pero son 200 y pico de páginas de total despropósito. Y como les digo, no soy la única que piensa así, así que esto no es un libro para mí. Este libro sería uno de los pocos que yo no recomendaría a ninguna persona, ¿ya? A nadie, a menos de que te guste mucho este tipo de novelas eróticas de realismo sucio, pues adelante, léetela, seguramente te va a encantar. Pero de verdad, la romantasía actual al lado de este libro es un campo de flores disfrutable y bastante bueno en comparación con esta cosa que se considera clásico y la verdad que no te aporta ni te alegra nada, ¿ya? Así que lo lamento por Henry Miller, pero no, simplemente no. En el bloque de lecturas también me tocó otro clásico que es uno de los que amé, que también era relectura porque lo había leído hace ya algunos, tal vez 20 años, que es La peste de Albert Camus. Albert Camus, como sea que se pronuncie su nombre. Bueno, como esta es relectura, caché algunas... ¡Mosca! Betty. Como era relectura, encontré y entendí algunas cuantas cosas que no había entendido la primera vez que lo leí, tomando en cuenta que cuando lo leí era un adolescente, tal vez de unos 12, 13 años, y ahora ya soy una mujer más adulta. Bueno, entonces la cuestión es que La peste es creo que todo el mundo conoce, fue bastante sonado en los años de pandemia por obvias razones. Y es una novela que nos describe a formato de crónica, o sea, sí, sin mucho sentimentalismo. Es una crónica del cierre de un pueblito en base a una epidemia de peste bubónica que ocurrió en los años 40 en una ciudad costera del país de Argelia, que estaba todavía bajo control francés.
La cuestión es que no sé si es que esto pasó de veras o si solamente es invención del autor, pero eso ya lo averiguaré, no se preocupen. La cuestión es que nos muestra más o menos cómo fue el proceso de cerrar fronteras, ¿ya? Y lo que más me da chiste es que es como ver lo que pasó en el 2020, hace 5 años, con el COVID, básicamente. Nos vemos como nuestro protagonista, que es el doctor Rose, como sea que se pronuncie, no solamente se encuentra con la enfermedad, sino que sospecha que es la enfermedad, pero todavía no está seguro y cuando ya la confirma exige, obviamente, el aislamiento, por obvias razones, porque sabe que es lo que estamos tratando, pero se encuentra con primero no solamente el apoyo de otros varios médicos que se han encontrado con los mismos casos, sino que se encuentra con las dificultades políticas y con la incredulidad de otros médicos que no creen que esa enfermedad pueda afectar a esa ciudad en específico. Así que vemos lo que seguramente muchos políticos y muchas personas de alto mando tuvieron que decidir al momento de cerrar las ciudades, los países, hace 5 años. Entonces vemos como las mismas reacciones, más o menos se siente bastante actual, a pesar de que fue escrito el siglo pasado. Bueno, la cuestión es que vemos como nuestro doctor se enfrenta a no solamente imponer reglamentos y cambios y solicitar ayuda y voluntarios y materiales y sueros y medicinas y todo eso, sino que vemos cómo él también está volviéndose insensible. En el libro lo llaman abstraimiento, es como que te abstraes. Y el libro mismo nos da la respuesta. Vemos cómo el doctor empieza a insensibilizarse, porque no, en estos casos de muerte extrema, de pérdidas constantes, de tragedias y de meas culpas, porque obviamente las personas necesitan a alguien a quien culpar, y obviamente muchas culpan a los médicos, a las autoridades, a Dios, a todo eso, eh, es como que él se vuelve abstraído e insensible, porque el momento en que él deje de ser eso es cuando se va a derrumbar y en este momento como la persona que dirige todo esto no puede darse el lujo de hacer eso. Y es bastante interesante cómo en este libro me dio una visión de cómo debieron haber sido los doctores y las enfermeras hace 5 años con los pacientes y cómo estar ahí con los familiares, hasta ver perder a muchos de sus colegas que también sucumbieron a la enfermedad y te da esta sensación de que muchas personas en el campo de la salud tienen muy poca salud mental básicamente y cómo ellos tienen que abstraerse para poder sobrevivir. Y además de eso, en la novela, hablando un poco más del doctor Rux, vemos también cómo él calla su miedo interno, porque al inicio de la novela vemos cómo él manda a su mujer a un tratamiento lejano. No nos dicen de qué, pero yo más o menos intuyo qué enfermedad fue, pero no estoy muy segura porque no nos dan pistas. Pero a la final vemos como él, digamos, hasta se olvida de su mujer por su deber. Entonces es como una especie de completo aislamiento. Y este es un ejemplo para otro personaje, pero eso ya hablaré más tarde. Vemos que obviamente este es el foco principal de la novela, ¿ya? Pero vemos a otros 4 o 5 personajes más que también son importantes en la novela y cómo este pequeña unión de personas que nada tienen que ver en la vida diaria, se unieron bajo las circunstancias y como cuando pasa ya la epidemia, se separan, ya que no hay nada que los una, digamos así. Y uno de ellos es justamente un viejo funcionario de la administración política del gobierno local, digamos, un secretario que es el que hace las estadísticas. Entonces ese señor es el que, digamos, ve el vaso medio lleno, lado positivo de las cosas. Como que, doctor, no se preocupe, todo va a pasar, esto es solo cuestión de tiempo. No se preocupe, doctor, bueno, sí está subiendo un poquito, pero estamos haciendo lo posible, ya mismo han de bajar los números. Entonces vemos este positivismo, ya que obviamente la gente le hace falta en este momento, a pesar de que él también está con sus problemas personales, con su abandono, con su perfeccionismo, porque él está escribiendo, pero no empieza su novela hasta no tener la frase inicial correcta. Así que es como que
Su positivismo es lo que le da como que un aliciente al doctor. El otro personaje que también es importante es como una especie de criminal que no nos dicen exactamente qué hizo, solamente nos dicen que es un criminal que tuvo una crisis, digamos, mental antes de que se cerrara todo y es vecino de este funcionario en el mismo edificio. El doctor entabla una especie de amistad con él y obviamente le pide que se calme y que use su tiempo, el que le queda, en, digamos, en otras actividades. Y bueno, este personaje no solamente empieza no solo a ayudar al doctor con ciertas cosas, materiales y todo eso, sino que ve el beneficio en que la pandemia en que la epidemia se alargue, en que todo el confinamiento siga todavía más tiempo porque él empieza a ganar dinero y a ganar estatus y poder con el contrabando. Como ya se cierran los puertos, se cierran las entradas principales de trenes, de buses y se cierra la ciudad, no hay comercio, no hay nada. Entonces él está haciendo esto de salir de la ciudad, coger comida, venderla al doble de su precio y mandar recados y todo eso. Así que a él le conviene que esto esté más tiempo y obviamente al doctor es como que lo tiene tranquilo de que él esté tranquilo porque como doctor está más pendiente de la vida de las personas más que de los actos de las personas. Es como que una persona que no juzga. En algún punto de la novela nos muestra el lado humano del doctor, de enojarse y de perder el control y ni siquiera encontrar paz en la religión, pero nos muestra este lado de que la religión también se siente frustrado, o sea, en este caso un sacerdote se siente frustrado porque tampoco puede dar gran solución a los males de la humanidad. Aunque es como que la ciencia y la religión están en el mismo pedestal cuando se buscan culpables y soluciones. ¿Ya? Es bastante interesante lo que muestra la novela con este aspecto de la religión, pero no voy a hablar mucho de eso. El otro personaje importante vendría a ser un periodista romántico que él asegura que como no nació ahí y no vive ahí y solamente vino a hacer un reportaje así, cualquier cosa, le deberían dejar salir porque está su novio en París y quiere regresar con su novia. Entonces le dice, o sea, ¿para qué? ¿Para que le contagies a tu novia? Le dice el doctor. Es como que no podemos hacer nada. O sea, podrías irte por otros métodos. Entonces vemos cómo el periodista está en una especie de hilo desesperado de que quiero irme, pero en el rato de los ratos en el que ya le dan la oportunidad de irse, se da cuenta de que en algún momento él se vuelve parte de la comunidad, se vuelve más de esa ciudad que de su propio París, se vuelve más cercano al doctor y a los hombres que le rodean. Entonces él decide más bien quedarse, decide que su novia lo va a entender, de que lo necesitan aquí, de que para algo, no sé. Entonces es uno de los trabajadores más arduos del doctor, se vuelve uno de los aliados más grandes del doctor, se vuelve un voluntario y todo eso. Y vemos cómo esta persona, o sea, tiene este sufrimiento de la separación, pero a la vez entiende que mientras no ayude a que se acabe el problema, no va a haber una solución factible para él, ¿ya? Obviamente es la desesperación del enamorado de que la novia me va a engañar, me va a abandonar, va a creer que la abandoné. Entonces él digamos, está incomunicado. Obviamente estamos hablando de los 40, se cortó el teléfono, se cortó el telegrama, no hay cómo comunicarse. Sin embargo, nuestro criminal lo ayuda a pasar unas cuantas cartas y ahí se queda medio tranquilo y puede trabajar con el doctor. Así que vemos este lado un poco más sensible, más romántico de que te afecta estar solo, te afecta no estar con la gente con la que tienes que estar, te afecta sentirte extraño en una tierra, aislado en una tierra que supuestamente no conoces, pero que luego termina siendo parte de. Es como que la naturaleza humana, o sea, no soy de aquí ni soy de allá, simplemente estoy. Y como estoy, ahora soy parte de este mundo. Entonces, eso con ese personaje que me pareció también muy interesante. Y tenemos otro que apareció de la nada. Camus no nos explica quién es mucho, qué se dedica, cómo es, porque solamente aparece. Pero yo lo creería que es como una especie de filósofo, una persona que es un académico que estaba ahí observando la naturaleza humana. En algún punto de la novela nos dicen que está buscando ser un santo moderno, sin ser religioso y sin ser, digamos, privarse de. Simplemente ser un santo viendo a la humanidad, siendo humano, básicamente. Entonces, él es el, digamos, el ancla
que mantiene al doctor sano, porque durante toda la novela el doctor se le nota, como Cami escribe, se le nota como personaje al doctor Rux, al protagonista, que se está cansando, que está agotándose. Es como que al inicio se lo ve desesperado y lleno de energía, pero con el traspasar de los capítulos y del tiempo que pasa la novela, lo vemos agotado. O sea, yo me lo imaginé con ojeras, cansado, aunque no te describen nada de su físico, te da a entender de que está cansado, está agotado, está insensibilizado, está preocupado, o sea, está con el peso de toda la ciudad en sus hombros. Y este último personaje, que no recuerdo su nombre, es su ancla, es la persona con la que él puede hablar sin ser criticado. Él literalmente juzgamos, escuchamos y no juzgamos. Es la persona que lo libera un poco de su trabajo, el que le ayuda a manejar, el que le ayuda a tomar las notas, el que le ayuda a hacer cosas. Y es como que el mejor amigo en la situación de nuestro protagonista, sin haberse conocido antes ni tener nada en común ni nada por el estilo. Simplemente pasó por las circunstancias. Estas 5 personas se unieron en estas circunstancias y se formaron una especie de grupo selecto en la que conversaban, hablaban y se entendían y todo tranquilo. Lo que contrarresta con otras personas, porque como es crónica, hablan de cómo está el pueblo, cómo está la gente, cómo está el clima, cómo les afecta el clima a las personas que están aisladas, cómo van aumentando los casos, la desesperación de no tener medicina, de que Francia no mande las medicinas adecuadas, que ninguno de las medicinas están actuando correctamente con la cepa que están teniendo de la peste. Y eso es bastante interesante porque obviamente en diferentes lugares, diferentes tipos de peste, diferentes cepas de bacteria, de virus como el cobicho, vieron como en cada lugar que llegaba se iba mutando y teníamos alfa, beta, omicron y todas esas vainas que ya llegábamos a Centauri por poco. Entonces, y bueno, obviamente todos estos tratamientos que fueron probados con pacientes y cómo verlos sufrir y verlos fallar o verlos simplemente recuperarse de la nada es como que una especie de milagro, pero un milagro dudoso que nos hace pensar, ¿de verdad simplemente va a desaparecer así, así como así? Entonces, eso. Aún así, el final es un final bastante triste porque a la final este grupito de amiguitos que se forma es como que se separa porque ya no hay nada que los una. Y vemos cómo digamos, el protagonista queda en paz, aunque afortunadamente no le pasó nada grave a él, pero entra en paz consigo mismo, es como que entra en una especie de añoranza de lo que pudo haber sido y de lo que podría hacerse mejor, pero ya solamente queda decir que se pasó este episodio y esperar que no vuelva a pasar, básicamente. Entonces, la novela juega mucho esto con la humanidad, con los sentimientos, la salud mental, la pesadez, el miedo, la incertidumbre, el aislamiento, la pérdida, muchas muertes en este libro, aunque nos muestra esta cuestión, como les digo, de la religión y la ciencia en un mismo pedestal, porque cuando se buscan culpables, ya sea se culpa a la medicina o se culpa a Dios en este caso. Entonces, eso. Así que es una novela bastante reflexiva, cortita, amena, fácil de leer. Hay algunos cuantos pasajes que es como que un poquito complicado porque Camus mete unas cuantas cositas filosóficas, pero que tienen que ver con la naturaleza humana y la raciocinio de la gente en esa situación. Por eso digo que si es que tú, como yo lo leí hace unos cuantos años y ahora lo vuelvo a leer después de haber vivido la pandemia, es como que entiendo más lo que está diciéndome Camus a mí como superviviente de la pandemia. Así que es un libro bastante bonito y reflexivo, fácil de leer, que es una buena forma de acercarse a Camus. Yo no he leído más de Camus, por cierto, no he leído El extranjero, ni El mito de Sísifo, ni ninguno de sus otros libros. Vi un documental hace algún tiempo, o película en base a su vida. Ahí me di cuenta que Camus no es que tampoco haya sido un angelito del Señor, pero digamos que la época y digamos, sociedad en la época daba para que él se comportara así, ¿ya? Aunque no lo voy a defender porque hizo cosas malas. Bueno, entonces la cuestión es que es un libro bastante bonito, cortito,
amigable, reflexivo, y si es que sobreviviste la pandemia te van a unir hilos bastante. Así que bueno, terminamos ya con una parte del bloque de lecturas. Ya hemos presentado las 3 lecturas de El baúl de la abuela. Ya solamente queda leer El fantasma de la ópera y la pequeña antología de cuentos de Triple Salto de Iván Egues. Los otros, en el momento en que se acaben los 2 libros, hago la reseña grande, el wrap-up grande, y ahí seleccionaremos otro bloque de lecturas. Eso, básicamente. Si es que tienen algún comentario, alguna reflexión o alguna otra recomendación de libros parecidos, me lo dejan en los comentarios. Si es que no me han seguido en otras redes, también tengo Instagram, TikTok, Twitter, bueno, X ahora, así que los nombres de mis redes sociales van a estar en la descripción, y ahí nos veremos en otra ocasión.